Ya vamos a volver allá. Están mis Perfecto. amigos de la Viborita también, ¿eh? Siempre presentes ahora en las marchas. Nunca habían salido a marchar a ningún lado, ahora están en todos lados. Bueno, está muy bien, ¿eh? Hay que salir, hay que participar y hay que manifestarse. Si se puede leer antes el proyecto, también está bueno. Señor Iván Yagroski, bienvenido. ¿Cómo le va? Dugan? Buenas tardes. Daniela Yan, bienvenida. ¿Cómo le va? Muchas gracias, buenas tardes. Mariano Martín, ¿usted cómo anda? Bien, Pablo. Bueno, me alegro mucho. Iván, arrancamos. Una Está en pleno el consideración, debate, ¿no? una consideración respecto a lo que mencionabas vos. Sí, hoy señor. va a ser otro muy mal día en materia de contagios. Se prevén superar otra vez los 10.000 contagios con una estabilidad muy alta, pero estabilidad al fin en el AMBA, en provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con crecimientos. No lo digo desde el punto como una editorialización, sino porque si van creciendo de a 30% por día es mucho. Es mucho. En un crecimiento importante en Santa Fe y en Córdoba seguro, me parece que también en Tucumán y en Río Negro, digamos, estamos tratando ahí de ver los últimos datos. Y una preocupación que me genera esto y que deben tener la misma preocupación los gobernadores, que es que la presión aperturista, de la que vos hablabas al comienzo, como tan mal distribuido este país, digamos, y la Ciudad de Buenos Aires o el AMBA, parece que, los televisores de la Ciudad de Buenos Aires entran en las casas de todos en el conjunto de las provincias argentinas. Hay una vieja historia que se dijo, que la han contado diferentes personas con diferentes interlocutores, pero que la historia siempre es la misma, que es que iba un ministro o un exministro en un pueblo muy chico de cualquier provincia argentina, iban hablando y decían, ¿cuál es el mayor problema acá? La inseguridad, y que llegaban a una charla en una universidad y el intendente que iba llevando a este ministro deja la llave puesta del auto. Entonces dice, ¿cómo que la inseguridad? Sí, y sí, dice, pero esto que mamamos siempre de la televisión de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Bueno, eso que ocurría con la inseguridad, hoy ocurre con las presiones aperturistas. Es decir, hoy vos en Roca, en Río Negro, o en Jujuy, o en Santiago del Estero, en Formosa Capital, en Santa Fe o en Rosario, en Córdoba, en Villa María o donde vos quieras, tenés un montón de gente que no está dispuesta a hacer la cuarentena, que jamás hizo una cuarentena estricta, porque el foco estaba en el AMBA, pero no está dispuesta a hacerla porque, ¿no? La ¿Entendés? prédica la llevó para otro lado. Exacto, porque la es como prédica... nosotros cuando vivíamos la pandemia por lo que pasaba en Europa. Exacto, ¿no? es exactamente lo mismo. Algo así. El aplauso descalzado a los Totalmente. profesionales de la salud. Entonces, ahí va a haber un problema, Sí, porque sí. no tienen las provincias la misma robustez para hacer 12 hospitales modulares como hizo el gobierno, No, o un olvidate. sistema de salud de 33 hospitales en red como tiene la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, no sea cosa, doy un ejemplo aleatorio, que o a Perotti y Habkin en Rosario, o a ¿quién es Yarlora, intendente de Córdoba? Ahora me olvidé. Pero y a Schiaretti a nivel provincial les pase que no puedan cerrar porque hay una prédica anticuarentena que dice nos van a restringir Sí, libertades. sí, totalmente. Y los va a agarrar en el peor momento De de verdad. la pandemia. Digo, hay que empezar Buena a reflexión. preocuparse mucho por lo que pasa en las provincias. Bueno, Una es cosita sintomático antes- de lo que pasa con Montenegro en ese sentido. Que Mar del Montenegro, siendo de Sí. la fuerza opositora al gobierno nacional, plantea, bueno, si hay que cerrar Claro, de nuevo. en Mar del Casi Plata, te ¿no? diría, sí, Claro. casi te diría un ejemplo testigo exactamente en el sentido contrario de lo que vos decís, pero que me parece que puede estar en espejo de un montón de dirigentes de la oposición que hoy están presionados por los que no tienen gestión justamente, pero que tienen que administrar, y me parece Ojalá que tengan- es un juego interesante. Tengan muñeca política para Este rebrote también está impactando en cómo el gobierno evalúa dar el próximo anuncio, porque al salir el foco del AMBA y al empezar a importar otros rebrotes en el interior del país, están analizando ahora, por estas horas, de qué manera va a ser el próximo anuncio del presidente. Si va a ser con gobernadores, como fue en alguna oportunidad, a través de videoconferencias. ¿Se acuerdan que aparecían Sí. detrás del presidente? Pero ya el trío, digamos, de Kicillof, Larreta y Alberto Ya no es la ha clave. quedado obsoleto, claro. Sí, yo coincido totalmente. Lo que vos decís es muy importante. El gobierno yo creo que más que nunca tiene que federalizar esto y respaldarse en las decisiones que tomen los gobernadores. ¿Vos te acordás de algo que hay una figura que sabe mucho de salud, que declara mal, pero que es a mi criterio es muy responsable con cómo asesoró a su jefe político, que es Daniel Goyan?
El ministro de Salud de la declara mal, provincia. sí. Sí. No, no es un hábil ¿Declara declarante. mal o declara muy bien? Es picante, es picante. Claro. No Bueno, tiene filtro. no tiene importa, filtro. a lo que voy. Goyan dijo en un momento, si nosotros flexibilizamos en el AMBA, el tránsito hacia el resto de las provincias va a ser que en 10, 15, 20 días, un mes, los brotes estén en Totalmente, Córdoba, totalmente. La Fe y La en otras clavó al provincias. ángulo. Y la Habló de clavó una mancha de aceite, Pará. habló de ¿recuerdan? una mancha de aceite. Que Lo se iba mismo que ahora se extendiendo. quejan de que hay muchos muertos en la Argentina, lo cargaban, y era trágico, lo cargaban a Creplac diciéndole cadáveres, cadáveres, Creplac, cadáveres, cadáveres. Se burlaba la nata. Y hoy, ¿qué tenemos? Muertos. Desgraciadamente, tanto Creplac como Goyan clavaron en el ángulo. Sí, esto. pero esos muertos no los paga la nata, ¿eh? No, Eso- bueno, esos muertos no, nadie se los... Es decir, Ahora se lo factura el gobierno. El televidente de la nata no se lo factura a la nata. El votante de... Bueno, es que tampoco tiene la culpa Sí, él, yo pero iba a decir, ha hecho votantes prédica. tampoco no, porque nadie ha votado a gente que hoy esté administrando distritos y que esté en contra de la cuarentena. Totalmente. Pero me parece que es gratis esto de la militancia Yendo anticuarentena. un poquito a lo que está pasando ahora en el Senado, yo quiero decir algo. Nosotros, C5N, estuvo en todas las marchas que se hicieron ahora durante la pandemia. Si había gente, estábamos. Si había poca gente, estamos también como estamos hoy. Si había muchísima gente, como hubo en alguna, también estábamos. Lo digo por otros colegas de otros canales, que cuando hay mucha gente van, cuando hay poca gente no van. Nosotros vamos siempre, porque es nuestro compromiso. Nos gusta cubrir siempre la noticia, no cuando teóricamente refuerzo o no tu línea editorial. Vamos siempre, vamos siempre. No, lo quería decir nomás, perdón. ¿Qué está pasando en el Senado? ¿Qué tan importante es hoy? Bueno, una digamos, crónica de una aprobación anunciada ocurrirá seguramente con el proceso en el Senado de la reforma judicial. Dos hechos hubo fundamentales, mucho más interesantes desde el punto de vista político que normativo. El primero es ya el anticipo del presidente de la Cámara de Diputados que el trámite va a ser muy farragoso en la Cámara Baja, estoy hablando de Sergio Massa, y una declaración de Cristina Fernández de Kirchner a través de su página, que fue tuiteada el día de ayer, diciendo, o antes de ayer, ya lo olvidé, Creo pero que es antes de ayer, ¿no? antes de ayer, esta no es la reforma judicial que el país necesita. Sí. Y había puesto de ejemplo la reforma judicial del año 2013 y una suerte de reforma Una judicial reforma de facto sí. que había hecho Macri metiendo gente presa. Hay varias cuestiones a leerlo, nos hemos cansado de contar acá las diferencias entre una parte del kirchnerismo y la ministra de Justicia. Yo no pensé que iba a llegar a que la vicepresidenta planteara esto. Yo creo que así como... ¿Pero vos lo vivís como una diferencia de Cristina con el proyecto? ¿Lo que fue? Yo veo como una diferencia... Yo vi una apertura de decirle, muchachos, paren un poquito. Esto es así, lo que hay que hacer es mucho más Exactamente, ambicioso. a eso voy, a que si querés una diferencia más conceptual en Claro. tanto y en cuanto esto, yo no lo he hablado con la vicepresidenta, pero imagino que si le preguntan, debe decir, más que una reforma judicial es una ley de ordenamiento normativo o de fuero jurisdicciones. federal, sí. Exactamente, y de creación de fueros en otros lugares, en Es que otras es eso, provincias. es Sí. el reordenamiento del fuero federal. Bueno, no más. Yo quiero insistir con algo. Me parece que siendo el proyecto central o uno de los proyectos centrales del presidente, le hizo ya hasta el momento, tal vez forma parte de una estrategia que yo no comprendo seguramente, pero no, lo digo de veras porque ya no creo, de tanto decirlo uno siente que hay algo que está pasando y que no está viendo y que es el que no lo ve, ¿no? Como de Truman Show. Pero esta falta de vigor en la defensa al proyecto, un proyecto, insisto, será bueno, malo, perfectible, mejor o peor, pero en Argentina, si un presidente presenta un proyecto, tenés que tener una fila de 15 ministros pidiéndole por favor que lo deje ir a defenderlo. Así funciona el poder en este país, no de otra manera. De esto es que esta no es entonces la reforma judicial que necesita la Argentina, según Cristina Fernández de Kirchner. Es la que puede. La que ni acometió... siquiera. No, perdón, yo discrepo. Ella dice, esta es una parte de lo que hay que Claro, hacer. bueno, perfecto. Entonces, Una parte, no es vos que no es la reforma que gastás la necesita. pólvora en una reforma que es insuficiente. La reforma que quisiste hacer en tu mandato tampoco era. No, se la volteó la justicia. Sí, a ver, yo te hago una pregunta. esa sí ella dice que era una en reforma. alguna de esas reformas, Nunca es, Mariano. en aquella reforma o en esta reforma, ¿se acelera la administración de justicia? ¿Se aceleran los tiempos de los juicios laborales que llevan 4 o 5 años y el pobre tipo que lo rajaron no. se queda muerto de hambre y nunca se lo pagan? Los juicios civiles,
los juicios por el tipo que se murió y No, dejó Mariano, 10 yo hijos. pensé que estábamos Bueno, hablando de lo que pensaba entonces, la Cristina. Si reforma- hablamos de lo que pensamos nosotros... Perfecto. Entonces, no, yo, por supuesto ninguna que no. de las reformas judiciales, ¿por qué no hacen una reforma judicial que incluya el reordenamiento de la justicia federal, licuar el poder de los jueces federales, que todos podemos coincidir que la verdad que es un, Para mí es un era la propósito prioridad. noble, Para mí es era un la propósito prioridad. noble, probablemente no con estas herramientas, porque lo que haces al fin y al cabo, el otro día me decía el fiscal Rívolo, para licuar el poder de los jueces pones más jueces y no pones más fiscales cuando estás supuestamente fortaleciendo el sistema acusatorio. Quiero Bueno, decir, discusiones por que eso había que queda dar. un poco, igual Pero la opinión de ninguno de los Rívolo, propósitos igual la son- opinión de Rívolo, No, perdóname, ¿no? Pero bueno, déjame dudar Igual, pero de sus hay un- intenciones. Pero no, pero una cosa que dice Sí, sí. que me interesa. Yo opino igual. Si vamos a un sistema acusatorio, esta reforma queda un poco vieja. Pero ¿qué es prioritario? ¿Sabes por qué es prioritario? No sé si Iván está de acuerdo conmigo, Daniela. Para mí, gracias a Comodoro Pi se convirtió en presidente Mauricio Macri. Y yo no quiero que los jueces de Comodoro Pi elijan quién va a ser presidente y quién no. ¿Se entiende? Entonces, eso es muy peligroso. Para mí dañó la democracia lo que hizo Comodoro Pi en los últimos 6 o 7 años. Sí, pero no vas a Y tener, por eso para pero mí no esto vas es a tener prioridad. ningún funcionario diciendo necesitamos esta reforma para que Mauricio Macri no vuelva a ser presidente. No, Mauricio Macri fue en ese momento. Mañana puede ser otro. Pero jueces que te meten preso gente injustamente, que te inventan causas judiciales, jueces como Ercolini que te inventan que a Nisman lo mataron, basado en mentiras, que él sabe perfectamente que es todo mentira, que es toda una joda. ¿Eso no ayuda a que alguien sea presidente y otro no? Por supuesto que sí. Entonces, ¿ustedes quieren vivir en un país donde los jueces los pone como Pi? Yo no, por eso para mí es prioritario. Pero bueno, Sí, lo que no, digo es que, no es mi opinión. nada más. y muy breve esto es, nunca va a ser la reforma ideal. Ni la de la justicia, ni la tributaria, ni No, pero esta la que ni se laboral. acerca a lo que yo planteo tampoco, ¿eh? A la buena administración de justicia para el ciudadano. Eso que no es una reforma. La justicia, eso digo, no es normativo, eso es político. Pero escúchame, Iván, la justicia, esta es la que le interesa, por supuesto que no es menor, porque la clase política de alguna manera es producto de los que votamos. Debería. Es un producto de lo que votamos. Sí. Entonces está bien que la clase política se interese en la justicia que le atañe de forma inmediata, que es la justicia federal de Comodoro Pi. Ahora, la justicia federal, la justicia que le atañe al laburante, la justicia que le atañe a la persona que tiene un problema civil, a la persona que también tiene es un muy problema importante. comercial. 4 veces más veloz que la justicia federal. Sí, es, Sí, a ver, además. Pero viste, es interesante. Cuatro veces más veloz un juicio que lleva, que ¿cuánto? 4 años, 5 3, años. 4 Está bien, años. La sí. justicia- Por eso, la Banelco, ¿cuánto Pero fue? para 10 años. la Por eso. justicia laboral, por ejemplo, Ninguna de las dos tan sirve. importante en épocas de crisis que vivimos todo el tiempo, es 10 veces mejor que la justicia Claro. de Comodoro Pi. Claro. O 100 veces, te diría. Sí, bueno, así trató de destruir el macrismo, ¿eh? Por eso. Por eso el macrismo por iba, eso. por eso el macrismo iba, intervenía a los Buen gremios con la punto. justicia federal Buen punto. y después la tenía que venir la justicia laboral, que es la que tiene injerencia directa sobre ese tema, a decir, no, salga de acá al juez federal, pero se creaban esos problemas de competencia. Daniela, Sí, ahora digo a la... que no te permitan no hablar ellos dos. No, 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 por favor, los estaba escuchando atentamente y pensaba en las diferencias. Por ahí nosotros lo explicamos y lo entendemos de una manera en lo que tiene que ver con Comodoro Pi, pero me parece que falta una parte o faltó una explicación un poco más llana de en qué beneficiaba en general a la sociedad. Es verdad eso. Y en ese sentido se escucharon Totalmente. pocas voces del oficialismo, quizá cercanas al Bueno, lo que presidente estás- o no, en línea con lo que decía Iván, exactamente. Porque el presidente sí habló de una reforma judicial cuando asumió su mandato, sí la prometió. Ahora, si esta no es la reforma, va a haber otra en otro momento. Es que es verdad, tuviste de un lado machacando impunidad de Cristina, impunidad de Cristina, impunidad de... ¿Y de este lado qué venía? Mira, voy a hacer una crítica elogio Dale. al gobierno, que es esto que dice Daniela. El gobierno peca mucho de que se entienda lo que voy a decir, pero a veces no te haces tan honesto con tus objetivos. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué hubiera hecho probablemente ¿Le otro faltó gobierno? picardía? ¿Qué hubiera hecho un gobierno, ni siquiera tío de Macri, un gobierno o una estrategia política de un Sergio Massa? Te hubiera dicho, esta reforma judicial es para que los delincuentes que atacaron a Ríos, el jubilado de Quilmes, no entren y salgan por una puerta. Listo, la estás discutiendo en otro terreno, no en el terreno de... Pero no sería verdad eso, porque... Bueno, pero lo que dice Alberto Fernández es verdad, y lo que dice la oposición no es verdad. Es Y hoy cierto. la opinión pública está, si está partida, es con suerte por una mentira clara, que es que esta reforma normativamente busca la impunidad a Cristina, y no, si querés, un reordenamiento de la justicia. Entonces... Bien.
Eso que uno digamos, hay que tener cierta flexibilidad en sus márgenes morales y éticos. Hay que ver si al final del día no te tributa mejor en el éxito de la aprobación o no de una ley. Vino un poco maquiavélico Iván No. Jagroski, ¿no? Mariano, ¿qué te parece? No, a mí me parece... Se pasa de maquiavélico. Es el Jagroski que le gusta a la gente. Es A mí el Jagroski de la A mí gente. me gusta, me gusta el Iván picante. Le pido a Daniela, que es mucho más joven que nosotros, no tomes el mal ejemplo de Iván. El ejemplo es Mariano Martín. Ok. ¿Eh? ¿En qué sentido? En todos ¿En sentidos. qué parte? En todos sentidos. Bueno, ponele. Señores,